Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Ya tenía ganas de subir un vídeo porque llevábamos varias semanas que entre una cosa y otra se había complicado, pero así, ya ahora sí que sí estamos de vuelta y lo hacemos con un vídeo que tenía que estar en este canal a pesar de que ya haya comenzado la segunda vuelta. El vídeo del 11 ideal de la primera vuelta en la Liga Hypermotion no podía faltar, evidentemente, y por eso aquí lo vais a tener. Ha sido bastante complicado, he de decir, porque había varias posiciones muy difíciles, muy complicadas, de mucha igualdad, como siempre marca esta categoría, y la verdad es que me ha costado lo suyo. Pero bueno, aquí vamos a tenerlo todo y por eso empezamos ya. En la portería, la verdad es que ha sido uno de los lugares más complicados de elegir, porque bueno, había muchas opciones y además es que había muchas opciones buenas. Siempre digo que la portería es seguramente la posición que mejor está, que mejor está defendida, que más nivel hay en la categoría y pues por eso ha vuelto a marcar este curso otra vez, está marcando la diferencia y por eso es tan difícil y tan duro elegir. A mí la verdad es que me gustaba mucho la opción de Guillermo Fernández, por ejemplo, el portero del Real Valladolid. Creo que está siendo absolutamente determinante a pesar de que haya tenido también, evidentemente, algún día complicado. Alfonso Herrero, como siempre un año más, está siendo de lo mejor. Yáñez, el portero del Sporting, por supuesto, tenía que tener una mención. Bueno, el caso evidente también de Jacobisvili, el portero de la Andorra. La verdad es que Aznar, del Cádiz, estoy diciendo muchos y es que prácticamente han sido todos bueno, han demostrado todos un nivel muy alto, un rendimiento muy bueno. Pero yo me he quedado con Juan Soriano, el portero del Club Deportivo Leganés. Es un equipo que está en la parte baja, que es verdad que en las últimas semanas pues, bueno, ha puntuado más, pero es un equipo que ha estado la mayor parte del tiempo de mitad para abajo o incluso en descenso. Pero es que Juan Soriano ha sido determinante para que el Leganés, pues bueno, no esté ahora mismo en esas posiciones. Ha sido el tercer portero que menos goles ha encajado, pero ya no es solo eso, porque es que ha sido determinante, un milagro diario, un futbolista que es que ha salvado prácticamente todos los días a su equipo con paradas de altísimo nivel, sobre todo en el mano a mano, ha sido una cosa impresionante y la verdad es que para mí ha sido el portero más completo, porque también con los pies ha sumado, es un portero que tiene esa capacidad, bueno, también en largo, bueno, la verdad es que es un portero muy completo y que no tiene unas grandes, no tiene una gran carencia que sea visible, que sea fácil de ver y que estén aprovechando sus rivales. Él está demostrando que es un portero que, bueno, que es diferencial en la categoría, ya lo había sido en otras ocasiones, con el Tenerife, por ejemplo, y para mí es un portero que podría tener un hueco en primera división sin ningún tipo de problema. Pero claro, ahí también está complicado porque las porterías también están muy bien cubiertas. Pero vamos, Soriano para mí diferencial, el mejor portero de la categoría hasta ahora. Vamos con la defensa y comenzamos con el lateral derecho, que para mí aquí no había ningún tipo de duda. Evidentemente estaba la opción de Lizancos, del Burgos, que para mí ha sido de lo mejorcito también en la categoría, una gran revelación, el fichaje de Michu después de estar en el Lugo, para el Burgos en este caso. Luego también había otras opciones. Iván Calero está creciendo mucho en la cultural y deportiva leonesa tras un año muy difícil en Zaragoza. Bueno, también había otras opciones, pero a mí me parecía muy claro que aquí tenía que estar Jeremy Mellot, seguramente el mejor futbolista del Club Deportivo Castellón en esta primera vuelta y la verdad es que ha habido muchos, por eso el Castellón está donde está peleando el ascenso directo contra los grandes favoritos en segunda división. Para mí ha sido un jugador que a nivel defensivo, ya sea lateral, ya cierre como tercer central, es diferencial, es un futbolista que suma muchísimo, ya en el Tenerife lo era, y es que aprovechó ahí el Castellón una oportunidad de mercado espectacular, porque hablamos de un futbolista que está sustituyendo a Chirino, que se marchó a la Almería por alrededor de 2 millones de euros, se dijo. Entonces, bueno, ha aprovechado esa oportunidad tras el descenso del Tenerife, el Castellón, y en este caso, pues es que está siendo una auténtica barbaridad. También a nivel ofensivo suma, es que es un jugador súper completo, que a nivel físico, a nivel de duelo, pues es muy importante. En segunda división, el francés, ya veterano, y que bueno, que está alcanzando un nivel espectacular. De hecho, se ha llegado a hablar de equipos que querían pagar al Castellón para llevárselo. Incluso el propio Deportivo de La Coruña, que es uno de los rivales ahora mismo del conjunto Oreyud. Pasamos al lateral izquierdo y la verdad es que para mí en este caso también había dudas, pero creo que es evidente que tenía que estar Jorge Salinas. Es verdad que la Unión Deportiva Las Palmas había apretado ahí mucho
porque Clemente está siendo también una auténtica locura, Enrique Clemente, y yo podría entender a quien decida meterlo a él, pero yo me he quedado con Jorge Salinas, el lateral zurdo del Real Racing Club de Santander, porque me parece que es impresionante el rendimiento que está ofreciendo, ya no solo a nivel ofensivo con esas 5 asistencias en 15 partidos, porque se ha perdido varios por selecciones, al principio, bueno, también tuvo algún problema, bueno, la verdad es que 5 asistencias en 15 partidos es una barbaridad, a nivel ofensivo es un jugador que llega, que tiene esa capacidad en últimos metros, pero es que a nivel defensivo también es un jugador que se defiende muy bien a nivel físico sobre todo, otro jugador que en el duelo individual es ganador y que por ello pues defensivamente es un jugador difícil de superar. Bueno, está sonando para muchos equipos de nivel, está sonando incluso para el Fútbol Club Barcelona, es un jugador de 18 años, 2007, que ha llegado para quedarse y que además llegó en verano a una zona, a una posición que tenía muy complicada el Racing porque no acababa de encontrar un jugador que le diera ese nivel y la verdad es que Salinas se lo está dando y de qué manera. Para mí un jugador, bueno, de primera división, sin ningún tipo de duda, tanto por presente como por condiciones para futuro, pero es que ya lo está demostrando con rendimiento en el día a día y esa es la gran noticia, la mejor noticia. Y pasamos a los centrales para terminar la defensa y yo me he quedado, bueno, había varias opciones aquí también, ha sido también difícil, por ejemplo, Sergio Barcia creo que merecía una mención, ha sido de lo mejorcito en la categoría, pero yo me he quedado para empezar en el lado izquierdo con su compañero, Mika Mármol, el central de la Unión Deportiva Las Palmas, que es evidente que es muy superior a esta categoría y lo está volviendo a demostrar. Un jugador que con balón pues es determinante para su equipo y también sin él pues es un jugador que incluso jugando de lateral izquierdo, también que lo ha tenido que hacer en alguna ocasión, pues bueno, es un jugador que marca muchas diferencias. Yo recuerdo un partido precisamente de lateral que sí que sufrió mucho, yo creo que fue seguramente su partido más difícil esta temporada, que fue ante el Leganés, pero como lateral, pero es que más allá de eso, la verdad es que creo que es un jugador de mucho nivel y que evidentemente pues es, bueno, es anecdótico que esté en segunda división porque es un jugador que lo normal es que estuviera en un equipo de mitad de la parte alta de primera y por tanto peleando Europa, jugando incluso, bueno, se han relacionado con muchos equipos y es que creo que es un central, pues, bueno, lo dicho, que es anecdótico, como es el caso de hay otros también, que están en esta categoría y que poco tardaremos en perderlos porque no deben estar aquí, no deben estar aquí. Y la verdad es que esa es la realidad bajo mi punto de vista y su acompañante en el centro de la defensa, pues es Pablo Ramón, el central del Racing, porque creo que está haciendo también un año impresionante, es otro jugador también con esa capacidad para defender hacia adelante, por su capacidad para anticipar, también es un jugador que corrige muy bien a su espalda, que tiene esa capacidad, esa velocidad, y los dos, tanto Mika como Pablo Ramón, precisamente por eso encajan también en sus equipos, más allá de que con balón son tremendamente especiales porque tienen muchísimos recursos, muchísimos argumentos, tanto por el pase, tanto por la conducción sobre todo también. La verdad es que son dos jugadores que para mí están siendo los dos mejores centrales de la categoría y además manteniendo su nivel en el día a día, empezaron bien, mantienen su nivel y además que son dos jugadores que es que marcan mucho la identidad de sus equipos, dos equipos que están, pues bueno, peleando al máximo ascender a primera división. Continuamos con el centro del campo y la verdad es que aquí había varias opciones, había muy buenas opciones, pero creo que los dos que he elegido caían de cajón. La verdad es que creo que Diego Barri, por ejemplo, del Club Deportivo Castellón merecía una mención, creo que está siendo de lo mejorcito en la categoría, como decimos, un equipo que está peleando por lo máximo, igual también que su acompañante en el equipo Oreyud, Gerena Barrena, que también está siendo, bueno, está siendo impresionante. Su rendimiento en el día a día, pero la verdad es que yo aquí, a pesar, como digo, de que hay muchas opciones interesantes y que bueno, que se pueden elegir otras, a mí me parece que eran de las zonas más fáciles, entre comillas, porque es que caía de cajón que creo que Pello y Amatucci tenían que estar en este vídeo, desde luego, en la primera vuelta en ese 11 ideal, porque Pello y Amatucci son dos futbolistas que también explican mucho la identidad de sus equipos, del Racing y de Las Palmas. Lo mismo que los centrales, son dos futbolistas que con balón, bueno, están siendo impresionante, su capacidad para salir desde atrás, también para que sus equipos se impongan en campo rival, para progresar con balón,
para abrir por fuera, para jugar por dentro porque tienen esos recursos en espacios reducidos, pero es que aparte también son dos futbolistas que trabajan muchísimo sin balón, que seguramente esto no se destaca tanto, pero que son claves para sus equipos, sobre todo en esa presión tras pérdida, sobre todo también cuando presionan arriba, porque son dos equipos y dos jugadores intensos, agresivos a la hora de ir a la presión, son dos jugadores pues que bueno, que para mí también va a ser un paso bastante breve por esta categoría el que van a tener, porque es que son dos futbolistas de un nivel muy superior también a la categoría y que como digo, pues es que si no ascienden con sus equipos probablemente pues tendrán muchas opciones para continuar su carrera fuera de la Liga Hypermotion porque, bueno, es que son muy superiores, como digo. Pello en este caso con 3 goles y 5 asistencias, unas cifras también escandalosas para un futbolista que juega en el medio campo, que es verdad que por momentos ha jugado a una altura superior, más cerca de los atacantes, en esa media punta, entre líneas, pero también ha tenido momentos jugando más abajo y la verdad es que, como digo, es un jugador que está siendo, pues bueno, una auténtica barbaridad su rendimiento y sus capacidades, sus condiciones, porque a mí no me extrañaría nada que antes de que acabe este mercado de enero el Athletic Club lo repescase. Yo creo que no va a pasar y espero que no pase, pero es que, bueno, está cedido, pero es que con los problemas que está teniendo en el medio campo, bueno, en definitiva en general, el Athletic Club de Bilbao, pero aparte también en el medio campo, pues claro, es que Pello tiene ahí un futbolista que es que creo que podría ya ser muy importante en el equipo de Ernesto Valverde. Y luego aparte, pues a Matucci con esas 3 asistencias. Continuamos ya y es momento de hablar de los atacantes. Yo he dibujado un 4-2-3-1 como estáis viendo y sobre todo, pues bueno, por fuera también tenemos dos futbolistas de mucho nivel que entran bastante por dentro, que juegan bastante por dentro. Este equipo va a ser bastante estrecho, porque los dos futbolistas de las bandas acaban bastante en zonas interiores. También en media punta y luego arriba un delantero que os va a sorprender, os lo digo, porque también ha sido una de las zonas más complicadas de elegir y aquí había muchas opciones. Comenzamos por la banda derecha y para mí, bueno, yo voy con el Pichichi de la Liga Hypermotion, tenía que estar 11 goles, 6 asistencias, Sergio Arribas, el futbolista de la Almería, la verdad es que para mí es verdad que ha tenido idas y venidas, que no ha acabado de mantener tanto su nivel, que ha tenido partidos más complicados, pero es que para mí es un jugador que está marcando también muchísimo para su equipo, para los de Rubí, y además es que creo que está dando un paso adelante en cuanto a personalidad, en cuanto a echarse el equipo a la espalda. Es verdad que en Barba también ha estado muy bien, pero yo creo que en derecha tenía que estar arribas porque es que también en cuanto a cifras está dando un nivel todavía más alto. En la banda izquierda, que sí que me he quedado con el jugador del equipo cántabro, que es Íñigo Vicente, porque desde luego otra vez con su capacidad asistente, con esas 11 asistencias, también 4 goles, pues está volviendo a ser diferencial para su equipo. Es un jugador que entre líneas, que yendo por dentro, que esa capacidad que tiene también para bajar a recibir, para acercarse al centro del campo, a los mediocentros, pues es que marca, como digo siempre, es determinante. Luego en la media punta, la verdad es que yo de primeras, el primer futbolista que me vino a la cabeza es Mario Soriano. Creo que es un jugador que podía haber estado aquí también. Había otras opciones, había incluso opción de meter otro centrocampista más puro, de meter otro atacante, otro 9, mejor dicho, pero yo creo que César Gelabert tenía que estar también en este 11 ideal de la primera vuelta porque es que está siendo una barbaridad su rendimiento en el Real Sporting de Gijón. Además, desde el principio de temporada, la verdad es que desde el cambio de entrenador ya la temporada pasada dio un paso adelante, este inicio de curso lo mantuvo ese paso y a pesar de que volvió a haber ese cambio de entrenador, a pesar que se marchó Garitano y llegó Borja, la verdad es que César Gelabert está volviendo a sumar muchísimo para su equipo. Ejerció el Sporting esa opción de compra y la verdad es que, bueno, le está dando la razón a esa cláusula que ejerció porque la verdad es que está siendo impresionante su rendimiento y además, en cuanto a cifras, es que está volviendo a ser, pues bueno, una cosa impresionante. Un jugador que nunca habíamos visto seguramente a este nivel goleador, un jugador que está sumando muchísimo con su golpeo, pero es que es un jugador que entre líneas se relaciona muy bien, que se entiende muy bien con Dubasín, con Gaspar cuando juega, con Otero, que está marcando también mucho las diferencias. La verdad es que, bueno, es un jugador que en esa capacidad, esa visión, ese último pase, pues también marca muchísimo la diferencia. En este caso no suma tantas asistencias, 2,
pero la verdad es que, bueno, es un jugador que para mí tenía que estar aquí porque creo que es que está siendo más diferencial todavía que el resto de su competencia para ocupar esa posición en este 11 ideal. Y vamos con el 9, que os decía que os iba a sorprender, yo creo que os va a sorprender y mucho, Carlos Fernández, porque creo que está volviendo a ser el que un día demostró que tenía un nivel altísimo, 8 goles, 2 asistencias y sobre todo 8 goles y 2 asistencias en un contexto como el del colista, en un contexto como el del Club Deportivo Mirandés. Es un delantero que está volviendo, como digo, a nivel físico sobre todo, a mí me estaba dejando muchas dudas, sí que había tenido algún detalle en Cádiz la temporada pasada, pero estaba dejándome muchas dudas tras esos años buenos en el Deportivo y en el Granada. A partir de ahí, la verdad es que entre lesiones, pues ha tenido muy complicado jugar en la Real Sociedad prácticamente, pues bueno, llevamos mucho tiempo que apenas lo hemos visto, que cuando lo hemos visto no ha estado seguramente a lo que se esperaba. La verdad es que, pues bueno, no ha acabado de ser el futbolista que pintaba hace 5 o 6 años, pero está volviendo a serlo en este curso con el equipo jabato y además lo está haciendo con las mejores cifras de su carrera, porque su año mejor en cuanto a goles es el de 10, con Depor y Granada, tanto en primera como en segunda, con el Depor fue en segunda y con el Granada en primera, 2 años consecutivos, pero es que este año va camino de mejorar evidentemente esa estadística porque ya lleva 8 y queda toda la segunda vuelta por delante. A mí me parece que es un jugador que además de los goles, es que es un jugador que se relaciona muy bien, que es súper inteligente, que baja a recibir, bueno, que se mueve muy bien entre líneas, que media puntea por momentos, que cae a costados. La verdad es que es súper completo y es que está dejando acciones brillantes. Yo recuerdo un gol hace alrededor de un mes y medio, en ese tramo final de la primera vuelta, que la verdad es que, bueno, sí, en ese tramo medio final de la primera vuelta, que fue impresionante con un giro de espaldas, precisamente además fue en Mendizorroza, y la verdad es que, bueno, la verdad es que es un jugador que es muy superior también a la categoría en cuanto a nivel, en cuanto a rendimiento no lo estaba demostrando, le estaba costando por lesiones, pero para mí ha sido el mejor delantero de la primera vuelta y creo bueno, que eso está marcando bastante la diferencia para que el Mirandés, a pesar de que esté en descenso y de que esté siendo una temporada muy complicada, pues se mantenga vivo, porque si, desde luego que sin los goles de su delantero no lo estaría. Así que este es mi 11 ideal de la primera vuelta, espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios el vuestro, acordaros de suscribiros, dejad un buen like, que siempre se agradece, y además así podéis hypear el vídeo, que tenemos que hypearlo todos para que este canal se mantenga y siga creciendo y sobre todo continúe con estos vídeos semanales por lo menos. Así que muchas gracias por continuar hasta aquí en el vídeo y nos vemos en la próxima.